Felipe Larraín, muy bienvenido a Influyentes. Muchas gracias por la invitación, Paula. Encantado de estar acá con usted. Bueno, y vamos a hablar de este libro, Chile 2050, en que tú eres el editor de estas 4 conferencias que dieron en Clapes UC los expresidentes Frei, Lagos, Bachelet y Piñera. Un libro que desde ese punto de vista es histórico, ¿no? Porque está lo que ellos dijeron, justamente además pensando en Chile en el 2050. ¿No? Que Así uno podría es. pensar que falta mucho tiempo, pero en términos de proyectar política, pensar futuros posibles, no es tanto tiempo. Sí, ¿Cómo fue esta idea, Felipe, primero de tener a los presidentes y cómo fue la recepción que tuvieron ellos, qué te preguntaron, qué te dijeron? ¿Cómo fue esa experiencia? mire, fue una experiencia muy especial en el sentido de que nosotros a comienzos del año pasado, porque todo esto tiene un periodo de planeación, de hacer como un brainstorming, ¿no? Que se hace mucho en estos casos. Es decir, oye, ¿qué vamos a hacer? Porque una idea inicial era que tuviéramos un seminario y que trajéramos de a 2 los presidentes. Pero eh, la verdad es que al final decantamos en esto de tener a cada presidente como el protagonista principal de su seminario, con 3 personalidades transversales que lo comentaran después, pero donde el discurso central, la presentación central fuera de los presidentes. Y la idea, nosotros planteamos la siguiente pregunta, porque le mandamos una invitación, una carta formal, conversamos con ellos. La idea era, más que centrarse en el pasado, defender lo que usted hizo, nuestro interés es que usted explore cómo podemos llegar al 2050 como país y cómo podemos recuperar este sueño del desarrollo. Porque básicamente lo que pasa es que perdimos el tranco, Paula. Entonces, de alguna manera, eso nosotros le planteamos a ellos. Nos ha pasado esto. Llevamos casi una década de crecimiento al 2%, después de haber sido uno de los países más destacados, si no el más destacado de América Latina. Esta idea del sueño del desarrollo, pero más bien ver cómo cada uno miraba el momento actual, porque no se construye el futuro desde nada. Se Exactamente. construye el futuro desde el momento actual y desde las condiciones iniciales que se enfrentan. Y lo que me sorprendió mucho es que primero tuvimos un diálogo muy rico con los presidentes anterior, en que, bueno, con algunos conversamos más, con otros menos, pero algunos preocupados, llamaban preguntando qué me sugiere para el día que les tocaba la presentación. Y en el fondo teníamos del orden de media hora para cada presidente, Claro, para que diera para su que hiciera su conferencia. presentación. Claro. Algunos prepararon PowerPoint, otros no, otros hablaron, otros leyeron, pero todos tuvieron una gran disposición a participar en estos encuentros. Luego de haber hecho entre mayo y septiembre, en que el primero que partió fue el presidente Lago, luego el presidente Piñera, el presidente Frei, presidenta Bachelet. Y luego de tener esto, nosotros nos pusimos a trabajar el libro en Clapes UC, a trabajarlo porque dijimos, esto no es justo que quede en 4 Claro, conferencias. Claro, ni que quede en ¿Mm? YouTube, que quedara, lo importante era que quedara, ¿no? Y además, Felipe, que lo que pasó es que, claro, después vino el retiro de la vida pública del presidente Lago y la muerte del presidente Piñera, algo que me imagino cómo habrá afectado a ti, que fuiste su ministro de Hacienda, su amigo durante tantos años, fue tu profesor, y que además acá deja con mucha claridad cómo ve él un futuro posible para el 2050. Así es, fíjate que, Pablo, por supuesto que cuando nosotros empezamos este proyecto y después dijimos, oye, vamos a hacer esto un libro y nos comunicamos con Ediciones UC para decirle, oye, ¿qué les parece este proyecto? Y les pareció súper bueno, súper atractivo, pero había que trabajar mucho ese material, porque tú bien sabes, no es llegar y decir, una persona hace un discurso, Claro. pero transformar eso en un escrito, en un capítulo de un libro, se requiere bastante trabajo. Y fíjate que solamente contar alguna parte que cuando nosotros tomamos la responsabilidad de editar, ¿ya? Editar el libro. Editamos, eso significa que algunas cosas agregamos, otras sacamos, manteniendo, por supuesto, lo que había planteado cada presidente. Y después se los mandamos a ellos. Y tuvimos un trabajo con ellos, Claro, de para edición, revisar ellos. para revisar, para que ellos estuvieran de acuerdo en la edición que nosotros proponíamos, que muchas veces era sacar motes que son tradicionales de un discurso, digamos, hablado, pero que no lo son de un capítulo de un libro. Sí. Entonces, Felipe, en todo ese proceso trabajamos con los presidentes y con sus equipos. sí.
Y Lo que hay muchas cosas que son, bueno, hay diferencias, evidentemente, cómo cada uno visualiza el futuro, pero hay muchas coincidencias. Por ejemplo, en la necesidad de acuerdos que traspasen los gobiernos de turno, en la necesidad de plantearse los grandes desafíos existenciales, el cambio climático, los cambios tecnológicos, en la necesidad de crecer con sustentabilidad y especialmente en la importancia de la amistad cívica, algo que hoy día está tan perdido, ¿no? El presidente Piñera tiene una frase muy importante diciendo hay que encontrar una manera de tratarse y de acordar cosas que no signifique tratar de enemigo al otro, ¿no? No sé cuál fue la palabra exacta. ¿Cuál es tu reflexión, habiendo además sido ministro de Estado, aparte de académico durante toda tu vida, de cómo se puede restaurar ese clima, que es un clima de mucha mayor diálogo, cuando estamos tan polarizados? Estos 4 presidentes no solo hablaron en este libro y fueron, muchas veces estuvieron juntos. De hecho, el presidente Piñera, el día antes de morir, habló con el presidente Boric, ofreciéndole su ayuda por los incendios, una ayuda que el presidente Boric también reconoció, y ellos tuvieron un vínculo, digamos, que se podría haber pensado que no lo iban a tener, y lo tuvieron, ¿no? Y tuvieron ese espacio republicano. ¿Cómo crees tú que se puede restaurar y que este libro puede ayudar en ese sentido? mira, yo solamente una pequeña reflexión para entrar a la pregunta, porque hay una parte como de la historia. Eh, tú tienes toda la razón. Cuando en enero de este año, el presidente Lagos se retira de la vida pública. En febrero fallece trágicamente el presidente Piñera. Y yo lo que hice en marzo fue proponerle a los presidentes, le dije, ¿qué les parece? Porque el libro no fue ideado para hacerlo en memoria de nadie, pero dado lo que ocurrió, ¿qué les parece dedicar este libro a la memoria de Sebastián Piñera? Y los 3 estuvieron de acuerdo. Yo quiero destacar también eso, porque es la generosidad de decir, hoy estaremos en posiciones, habremos estado en posiciones políticas distintas, pero dado lo que ha ocurrido, estamos con mucho gusto, le dedicamos este libro a la memoria de Sebastián Piñera. Entonces, este es un libro que tiene esa característica. Y después, otra cosa respecto a la amistad cívica. El hecho de que yo quiero valorar también que el presidente Boric Claro, haya ido a presentar el a libro, presentar ¿no? el libro, que haya venido el presidente Santos, el expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, a presentar este libro y que nos dijo una cosa que a mí me dejó pensando, porque uno de los planteamientos que él hace públicamente, él dice, esto no hubiera podido ocurrir en mi país, dice. Y en muchos Y países no podría probablemente no ocurrir habría en podido muchos ocurrir, países. claro. Esto es un ejemplo, este diálogo que se dio alrededor de estos seminarios presidenciales, de este libro, en que viene el presidente Boric a presentar un libro en memoria de alguien que fue su adversario político. Pero habla de un espíritu republicano, de una amistad cívica, que a mí me parece muy destacable y que creo que es el espíritu que nos debe que debemos albergar, porque al final del día, como tú dices, hay muchas consecuencias, muchos puntos comunes en los planteamientos y por supuesto tampoco vamos a llegar al extremo de decir que están de acuerdo en todo, porque no lo están. Pero es muy interesante para mí, por ejemplo, el hecho que la presidenta Bachelet habló de crecimiento económico, de la Sí. importancia del crecimiento económico. Ahora, ella dice un crecimiento sostenible e inclusivo. El presidente Piñera hablaba de las oportunidades, habló del desarrollo, la equidad, la libertad como principios ordenadores, desarrollo, crecimiento. El presidente Frei dijo, sin crecimiento no hay nada, sin inversión no hay nada. El presidente Lagos dijo que nos teníamos que, para partir, pongámonos de acuerdo en una serie de proyectos y obras concretas en que podamos concordar. O sea, este espíritu de mirar más allá de nuestras diferencias, lo que podemos hacer en conjunto por un objetivo país, por un objetivo Chile. Yo lo encontré que Sí. era particularmente destacable e interesante. Felipe, y además el expresidente Santos les dio un recado también a la oposición, diciendo que veía que había que también retribuir el espíritu de diálogo que veía en el presidente Boric y que había que allanarse a acuerdos. Tú ves, o sea, eres partidario de que la oposición, las oposiciones, pero especialmente Chile Vamos, que es tu domicilio político, se allane a una reforma de pensiones, a un pacto fiscal, o crees que eso ya pasó y ya fue y que al siguiente gobierno, que según las encuestas podría ser de derecha o de centro derecha, le toque hacer esos procesos de cero? Mira, yo creo que uno siempre debe buscar los acuerdos
y siempre de buscar el diálogo. Hay que estar siempre dispuesto a conversar, siempre dispuesto a tratar de llegar y llegar con la mente abierta, porque si uno va con la mente cerrada, en que no me voy a salir un ápice de lo que yo pienso, lo digo por los dos lados, ¿eh? Los acuerdos no ocurren. A mí me tocó ser parte de dos gobiernos de minoría. O sea, yo una vez soñé que estaba en un gobierno de mayoría y me desperté y me di cuenta Sí. que eso no era así. Bueno, además no ha habido ni uno ¿Cierto? de mayoría salvo Sí, el gobierno de la presidenta Bachelet 2 por un rato, porque después se le así salieron los es. díscolos y se acabó la mayoría. Así es, pero yo creo que ese espíritu está. Ahora, junto con ese, yo creo que ese espíritu que es muy importante que esté en las dos partes, me parece que uno tiene ciertos principios en los cuales yo creo que es muy importante decir, mire, yo no voy a llegar a un acuerdo por llegar a un acuerdo. Tiene que ser un acuerdo que a mi juicio sea beneficioso para Chile. Y en eso, dentro de los proyectos, dentro de las ideas, hay cosas que uno dice, esto es central y esto es un poquito más superfluo, para entender qué es lo que uno puede, dónde uno puede ceder y dónde no. Creo que hay eh, acuerdos que no han sido buenos acuerdos para Chile y creo que hay otros acuerdos que sí lo han sido. Entonces, el espíritu debe estar de llegar a acuerdos, pero de llegar a acuerdos en base a ciertos principios. Te voy a poner un ejemplo para ir a lo concreto, porque esto parece como un Claro, sí, principio porque así. de acuerdo a lo que se está hoy Sí. día tramitando, ¿no? Nosotros hemos sido, eh, nosotros somos un centro universitario de políticas públicas. Nos interesa propugnar las mejores políticas públicas para Chile y si podemos ir más allá de Chile, a la región, Latinoamérica, también lo hacemos y hemos hecho algunas cosas en ese sentido. Pero acá hemos tenido discrepancias y las hemos expresado, críticas a proyectos del gobierno. Pero hay un proyecto en el cual estamos cooperando con el gobierno, que es el de permisología. Estamos cooperando, hemos cooperado con el ministro Grau, lo hemos tenido 2 veces en CLAPES UC presentando su proyecto para reducir los tiempos de una inversión en base a los atrasos enormes que tenemos Claro. en los permisos que hay y que llevan a proyectos hasta demorar 11 años. Un proyecto Claro. de envergadura demora 11 años en ver la luz, Paula. Y que hay mucho Y, consenso en que eso es algo que hay que cambiar ahora, y ¿no? entonces yo creo que ahí hay un proyecto concreto. Va a ser mucho más difícil llegar a un acuerdo en el proyecto tributario. No me refiero en el de cumplimiento tributario, donde creo que hay una opción de llegar a un acuerdo. Creo que donde hay más dificultad es en el proyecto de aumento de impuestos. Y sobre todo, hoy día, hay que considerar también que hay que mirar un escenario ligeramente más favorable porque ha aumentado el precio del cobre. Eso va a hacer que los expertos que se reúnen a determinar cuál es el precio a largo plazo que determina la posibilidad de gastar, van a decir que se va a considerar un precio del cobre algo más alto, no el que está hoy día en los mercados, pero un precio del cobre un poco más alto. Eso va a llegar recursos. Entonces, yo creo que hay espacios de acuerdo, pero por supuesto que también dentro del realismo los tiempos políticos son complejos, Paula, Sí, porque tenemos porque elecciones. tenemos elecciones este año y el próximo, y todos saben lo que está en juego. Todos saben que la elección municipal es muy importante, municipal y gobernadores, pero es muy importante para lo que vaya a ser la elección del próximo año. Y también hay un tema con las coaliciones y cómo se ha estructurado el llegar a acuerdos que puede ser aprovechado por algunos para decir, oye, yo no era partidario del acuerdo, entonces le comen dentro de su propio grupo de votantes. Y ahí hay un Eso no tema es menor. muy interesante, Felipe, porque está esta lucha por la hegemonía dentro de las derechas, ¿no? Entre lo que se llama el piñerismo y el castismo, por poner, ¿no? Eh, entonces mi pregunta es, ¿qué persona tomará el rol que tenía el expresidente Piñera y que lo han reconocido muchos dentro del sector, en el sentido de ordenar, priorizar, generar acuerdos al interior y tener esta idea de una centro derecha moderna, liberal, más hacia el centro? ¿Quién va a tomar ese papel? Porque hoy día se ven muchas señales de desorden dentro de la derecha. Hay una carta esta semana en el Mercurio de Luciano Brusco que diciendo que Cubo Badis es derecha, otros diciendo que no se está habiendo velocidad para ponerse de acuerdo. ¿Cómo ves tú Sí. esas luchas? ¿Y es Evelyn Matei la persona que debería tomar ese rol? Bueno, yo creo que, a ver, primero, yo es claro dentro de ese grupo dónde estoy, ¿no? Para no hacer, Claro. o sea, mi domicilio es conocido, creo que ahí. eh, eh, pero habiendo dicho eso, yo soy partidario siempre de barrer para adentro, no barrer para afuera. Ser inclusivo, tratar de generar acuerdos amplios,
dentro de lo posible y tener generosidad, porque para llegar a esos acuerdos amplios se requiere generosidad. Lo digo en particular, de repente, decir, oye, yo tengo un muy buen candidato acá, pero ustedes también, entonces, bueno, pongámonos de acuerdo en un mecanismo para dirimir cuál es el candidato único. Lo ha logrado hacer el gobierno. El gobierno y su coalición tiene desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Entonces también uno espera que haya una generosidad y un espíritu de unidad. El rol del presidente Piñera, a ver, es muy difícil de sustituir. Es muy difícil porque él tenía además una cosa, aparte de su reconocida capacidad, la experiencia de dos gobiernos y haber ganado dos elecciones democráticas para la centro-derecha. Eso es algo que no se daba hacían 50 años, ¿ah? Desde la primera de ellas. Entonces, yo creo que ese rol en particular es muy difícil. Además, el ascendiente que tenía el presidente era muy especial. Pero habiendo dicho eso también, creo que lo natural hoy día es que Evelyn, ¿no es cierto?, tenga un rol muy importante no solamente en afrontar sus propios desafíos, sino que en jugar un rol dentro del sector. En Eh, ordenar, por ejemplo, todos estos líos municipales, sí, hay pero harto sentido, y en amarillos demócratas también enojados con Chile Vamos. sí, bueno, ahora tampoco se le puede pedir lo imposible a Evelyn, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos que tienen un rol a jugar, porque a diferencia de lo que había esta persona tan especial que era el presidente Piñera, hoy día hay más de una persona, hay varios líderes. ¿Ah? Entonces, yo creo que para efectos por supuesto que Evelyn tiene una situación descollante dentro de este grupo, pero hay otras personas que tienen, los presidentes de partidos tienen que cooperar. Yo también espero que por parte de republicanos, yo lo que también hay un espíritu de cooperación. Ahora ellos dirán que también hay de Chile Vamos, entonces ahí hay que Han empezar sido a ver. duros porque ¿Ah? ya dijeron que Jaime Belolio, que es el candidato en Providencia a suceder a la alcaldesa Matei, no era su candidato. Sí, bueno, yo creo que ahí es momento de conversar, es momento de sentarse y decir cuál es el interés superior para un grupo amplio que está más o menos orientado en un determinado lado del espectro político. No digo porque no hay coalición, Chile Vamos es una coalición, pero el republicano es un partido que tiene un proyecto más hacia la derecha, pero en algunos casos yo me planteo que, bueno, la falta de unidad puede significar la pérdida de una alcaldía y de una alcaldía importante. Y de Eso me la parece que. presidencial. O ¿Ah? sea, ¿qué Y pasa? además, estoy hablando de las de Claro, este año, pero sí, para lo que viene en el porque en el próximo. fondo si José Antonio Kast no quiere ir a una primaria con Evelyn Matei, por ejemplo, y van los dos a primera vuelta, bueno, ¿qué pasa si pasa José Antonio Kast a la segunda vuelta y un candidato de la centroizquierda o una candidata? Bueno, eso ya ocurrió una vez ya. Claro. Entonces, que no era centro-izquierda, sino un candidato de izquierda con un candidato de derecha secas. Bueno, yo creo que eso es así. No es fácil que se dé esa situación, Paula, que haya una primaria en que esté adentro José Antonio Kast. No es fácil porque no ha ocurrido en el pasado. Y han habido oportunidades para que eso ocurra, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que todavía hay tiempo de lograr acuerdos, de que hayan mecanismos lo más objetivos posible para determinar quién es el candidato. Un mecanismo puede ser una encuesta, puede ser, bueno, las primarias ya están Claro. lanzadas, entonces ya no. Pero hay opciones, porque creo que hay temas fundamentales, por ejemplo, lo que está pasando en Santiago. La posibilidad que tiene hoy día la oposición de tener un alcalde en Santiago que tiene que ver también con no ir dividido. ¿Ah? Y ahí se dio un paso. Ha sido un paso importante con el apoyo que dio Republicano, hasta donde entiendo. Que ha dado Republicano a la candidatura, Sí. ¿no es cierto?, de Chile Vamos. Bueno, tú fuiste ministro de Hacienda 2 veces, 2 veces. además. Así que quiero que hablemos de economía, pero antes quiero preguntarte por las declaraciones de José Antonio Kast en España. Porque si uno piensa, ese tipo de declaraciones son completamente contrarias al espíritu de este libro y lo que cada uno de estos presidentes dijo. Esto de decir que Chile está gobernado por un travesti político. ¿Cómo lo ves tú de cara a que, como tú dices, quieren desde Chile Vamos llegar a un acuerdo, un entendimiento, un diálogo, pero con un conglomerado político que tiene otra narrativa y otro discurso respecto de las personas que piensan distinto de ellos? Mira, yo encuentro desafortunadas esas declaraciones, las declaraciones de José Antonio Kast en España.
Desafortunado que haya sido hecho fuera de Chile, que, en fin, el tono, lo que se dice. Yo soy partidario de ser claro en, en las posiciones, pero desde lo constructivo y cuidando el trato, porque además resulta que en este caso se trata del presidente de la República. Entonces yo creo que ese es un tema que para mí es importante, el tener, eso no es parte de un escenario, de un esquema de amistad cívica, como hemos hablado. No es lo que vimos en este grupo de expresidentes y del actual presidente que fue al Salón de Honor de la Universidad Católica y que luego están plasmados en este libro. Por lo tanto, yo creo que ojalá que evitemos ese tipo de cosas, porque me parece que no contribuyen, no construyen. ¿Cuál es tu mirada del ministro Mario Marcel, que bueno, fue elegido el mejor banquero central del mundo? Hace un trabajo que tú conoces perfectamente bien lo difícil que es, pero que ha tenido muchas críticas desde todas las derechas. En este momento, algunos que ya no lo consideran tan buen economista, le critican sus políticas. ¿Cuál es tu evaluación de él? Mira, antes que nada, decir, le tengo simpatía personal a Mario. Nos tocó trabajar juntos, él como presidente del Banco Central y yo como ministro de Hacienda. Tenemos una buena relación personal. eh, y eso como para partir. Además, en CLAPES nosotros damos un premio anual. Y resulta que el premio de hace unos 2 años atrás, o 2 años y medio atrás, se lo dimos a Mario por su rol como presidente del Banco Central. El premio, este es un premio que podríamos decir entre la trayectoria y la contribución a las políticas públicas. Y recayó en Mario Marcel. Así que, digamos, o sea, desde el punto de vista de la situación personal, es grata. Hemos tenido algunas diferencias públicas, sí. Y yo creo que hay como dos cosas. En primer lugar, valorar que hubiera esa disposición a la responsabilidad fiscal, a poder en algún momento, y por razones de pandemia, tuvimos un déficit fiscal que era insostenible, tuvimos un déficit de cuenta corriente, que es otro tema económico, que fue insostenible, y creo que se hizo una contribución en cumplir con un presupuesto, porque hay que recordar que el presupuesto fue, el 2022, que es el primer año de este gobierno, fue aprobado durante el gobierno del presidente Piñera. Fue un presupuesto hecho bajo el gobierno anterior, pero aplicado en este gobierno. Y esa disposición existió y hemos tenido una mejora importante en nuestras cuentas públicas. Creo que eso es importante, hay que decir, no podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque la deuda pública ha seguido creciendo y está llegando a niveles cercanos a nuestro techo, que hablamos, el techo de lo prudente, que es 45% del producto. Hoy día estamos como en 41%. Eh, Eso es una parte. En la otra parte tiene que ver con las posibilidades de impulsar políticas que estimulen el crecimiento. Y yo creo que ahí tengo más diferencia. Yo no estuve de acuerdo en la política, en la reforma tributaria que fue rechazada en marzo, lo planteé públicamente. Creo que se puede hacer un esfuerzo mayor porque cuando se dice tenemos muchos compromisos y tenemos muchas necesidades, ese es el mantra de la economía, que hay necesidades múltiples y que van creciendo y recursos que son limitados, por mucho que vayan creciendo también. Entonces, ha habido poca disposición para hacer una reasignación verdadera de gasto público, en que aquellos programas, proyectos que están mal evaluados puedan reducirse. Felipe, sí, Sí, pero Andrés Velasco, también sentado ahí, también ex ministro de Hacienda, dijo algo sobre esta idea de recortar programas, que dijo, bueno, todo el mundo habla de recortar programas, pero nadie lo hace. Dijo que de hecho tampoco en el gobierno del presidente Piñera se habían recortado muchos programas tampoco, porque es muy difícil de hacer. O sea, suena muy bien, recortemos todo lo que no funciona, pero no es tan fácil de hacer. Entonces, más allá de que todo hay que revisarlo, ¿no? sí. Sobre todo aquellos programas que no están rindiendo, la necesidad que tenemos en materia de seguridad, la necesidad que tenemos en materia educacional, en materia de pensión, en fin, todos los desafíos que tenemos pendientes, ¿cómo lograr hacerlo con política de responsabilidad fiscal y Sí, sin reforma sí. tributaria o sin alguna posibilidad de llegar más recursos al Estado? Eh, a ver, Paula, primero una precisión, ¿ah? Tengo muy buena relación con Andrés, pero no es correcto lo que dijo respecto de que no se había hecho durante el gobierno del presidente Piñera. Nosotros hicimos 3 ajustes de gasto de 0,4 puntos del PIB cada uno, que en plata de hoy son más o menos
1.300 y tantos millones de dólares cada uno. O sea, estamos hablando de recursos del orden de 3.900 millones de dólares, si uno junta los tres. Hicimos uno el 2010 con terremoto, recién llegados, otro el 2011 y otro el 2018, en los que a mí me tocaron. Estoy hablando de lo que a mí me tocó estar involucrado. Por lo tanto, se hizo un esfuerzo. Oiga, mire, usted hizo una reingeniería total del gasto público. No, tampoco tengo esa pretensión, pero sí decir que se hizo. Ahora, creo que junto a lo que se vio en el último informe que salió, una cosa de la OCDE, con la que voy a discrepar, porque dicen que lo que se puede hacer son 0,1 puntos del PIB, eso son 300 millones de dólares, eso es muy poco. La verdad, yo creo que hay mucho más espacio. Hay otro estudio del BID que dice que se pueden hacer del orden de un punto del PIB, eso son 3.500 millones de dólares. Hoy día estamos trabajando con un PIB del orden de 350.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que hay espacio. Lo que pasa es que no es fácil y políticamente es un campo minado cuando usted quiere recortar programas. Y eso es lo que decía Velasco, que es muy difícil de hacer. Pero Sí. ahí es donde vemos la voluntad política Sí. de hacer las cosas y la voluntad de confrontar grupos de interés, que yo creo que es bien importante. El ser capaz de decir, mire, este programa, tampoco es que usted va a cortar todos los programas que tienen alguna mala evaluación, pero se pueden redirigir, se pueden fusionar programas. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer. Lo que pasa es que ese es la parte, es bien ingrato, porque hay gente que son beneficiarios de esos programas que están detrás de ellos. Sí. Y esos hablan con sus parlamentarios. Es decir, los parlamentarios también Sí. son parte de este cuento. Felipe, se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto. ¿Debe Chile Vamos allanarse a llegar a un acuerdo en materia de pensiones? ¿O eso crees tú que es mejor que le legue al siguiente gobierno y que quede otro gobierno más sin haber hecho una reforma de pensiones? Mira, yo no puedo arrogarme a hablar por Chile Vamos, solamente voy a dar mi opinión. Bueno, habiendo sido ministro de Hacienda de los dos sí, gobiernos de pero Chile hoy Vamos. día Chile Vamos Sí. tiene sus propios canales. No, yo lo que sí puedo decir es que yo estoy dispuesto, claro que sí, creo que sería bueno un acuerdo, pero un buen acuerdo. Y un buen acuerdo tiene que ver no solamente con los 6 puntos de cotización. Hemos discutido muchísimo los 6 puntos, pero hay preguntas que no se habla tanto. ¿Usted está dispuesto a que haya un monopolio estatal administrando sus fondos, por ejemplo? ¿O más bien le parece que debería haber libertad de elección y que debemos tener muchas instituciones que administren los fondos? ¿Usted está dispuesto a romper hoy día la forma como está estructurada la industria y probar un modelo nuevo, o no está dispuesto a hacerlo? ¿Qué evidencia tiene detrás? Yo creo que esas son preguntas que nos debemos hacer. La libertad de elección y creo que la propiedad de los fondos son temas de principio bastante fuertes, potentes y profundos. Ahora, el Ahora, presidente Piñera estuvo dispuesto a llegar a 3 y 3 con el 6%, pero Sí, eso pero- ya fue, y ahí fue el oficialismo actual el que no quiso. Sí, pero eso fue antes de PGU. Sí. Yo quiero recordar que eso fue Sí, antes de que tuviéramos pensión garantizada universal, que llega a un universo de cientos de miles de personas habiendo mejorado sus pensiones. O sea, hoy día, cuando hablamos tema técnico, pero tasas de reemplazo, ¿no es cierto? Hoy día las tasas de reemplazo son muchísimo mayores, Claro. gracias a la PGU. Pero igual son 200 y tantos mil pesos, que es menos del salario mínimo, digamos, como para las personas que solo reciben PGU. Y ahora Claro. sí, una última pregunta. Andrea Repeto, que estuvo ahí también, colega suya en la Universidad Católica, decía que el problema de hacer solidaridad solo a través de la PGU, subiéndola, era que justamente se iba a cargar el gasto público de una manera exponencial en el tiempo, y que por eso era importante algún mecanismo de solidaridad con ese 6% en algún tipo de seguro. ¿Está de acuerdo con eso? Yo estoy dispuesto a explorar esa idea, a explorar la idea de un seguro que complemente, pero para mí encuentro absolutamente claro que los ahorros son de los trabajadores, la propiedad de los ahorros son de ellos. Esas contribuciones que se hacen, y que dicho sea de paso, porque se habla poco también de esto, Paula, los 6 puntitos que estamos hablando no son inocuos desde el punto de vista del mercado laboral, son un impuesto a la contratación, son un impuesto al empleo. Y eso también hay que considerarlo cuando estamos hablando de hacer una reforma de pensiones como la que está arriba de la mesa. Ahora, también decir, sé que se nos está acabando el tiempo, pero el proyecto que pasa de la Cámara al Senado es un proyecto que es un cascarón Sí. con bien poco contenido. Hay Porque que hacerlo, la básicamente. parte mayor de ese proyecto se quedó rechazada. Sí. Entonces sí se aprobó la idea de legislar, pero de alguna manera si alguien cantó victoria fue una victoria un poco pírrica. Y ahí veremos qué pasa, a ver si sigue este problema adelante o si le cae al próximo gobierno. Felipe Larraín, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Paula, encantado de estar aquí contigo. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.